Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida al capítulo número 4 del podcast Sin Receta. Hoy día vamos a hablar de la salud del sueño junto al doctor Enrique Aguilar. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por participar en Muchas este gracias por la proyecto. invitación. Vamos de lleno directamente a lo que es salud del sueño. Vieron mucha participación del público, así que es una patología súper frecuente tener problemas de sueño. Sí. ¿Qué aspectos de la salud crees tú que influye el que uno pueda dormir bien o mal? Bueno, dormir es una necesidad fisiológica que tiene el cuerpo y es fundamental. Por lo tanto, un mal dormir, claro, efectivamente trae consecuencias que nosotros llamamos un poco sintomáticas, de alguna forma, que como consecuencia en el día de no dormir bien, hablamos de cansancio, fatiga, menor concentración. Y también se ha asociado muchas veces las patologías del sueño que interfieren en un buen dormir van a ocasionar en algunos casos riesgo a la salud a futuro. Por ejemplo, se han visto que algunas patologías del sueño están relacionadas, por ejemplo, con mayor riesgo cardiovascular, están relacionadas, por ejemplo, con algún riesgo oncológico, están relacionadas también con mayor riesgo o propensión a enfermedades degenerativas como el Alzheimer, hipertensión, mayor riesgo de insulina resistencia o diabetes, obesidad. Entonces, claro, hay algunas cosas que son sintomáticas y otras que son a largo plazo como consecuencia de un mal dormir, ¿no? Es decir, no es solo que vas a estar de mal humor y vas a tener un día más pesado, sino que a la larga un mal dormir te puede generar enfermedades crónicas y deleterias para el cuerpo en general, ¿cierto? Como para tu organismo físico, más que el ánimo, que mucha gente piensa que no, dormí mal, pero ¿por qué va a ser eso un problema más que pasarlo mal ese día? Exacto. Hola, ¿cómo están? Quería decirles que si les gustó el contenido que estamos publicando, pueden seguirme en mis redes, doctora.constanzavaldebenitoa, y no olvides de darle un like, compartir y suscribirte en este capítulo de YouTube. Bueno, quiero mencionar que uno de los pilares más importantes es una de las actividades que hace el cuerpo. Gran parte de horas de nuestra vida pasamos durmiendo, entonces es uno de los pilares trascendentales como del bienestar integral. Y lo que sí también habíamos conversado es que hay personas que exageran o quizás tienen demasiada preocupación por tener un sueño perfecto. ¿Es eso bueno? ¿Es necesario tener como un estándar de sueño perfecto y tenemos que hacer todo lo posible y gastar toda nuestra energía en eso? A ver, el dormir yo creo que siempre debe ser cierto grado de preocupación con respecto a vigilar una de las funciones importantes de nuestro cuerpo, así como vigilamos un poco nuestra alimentación, vigilamos cómo nos hidratamos, uno también debería estar pendiente de alguna forma cómo está durmiendo, si su sueño lo siente reparador, si es un sueño continuo, si es un sueño tranquilo. Velar por el espacio en donde uno duerme para que esa función fisiológica se respete. Pero hay algunas patologías, principalmente una que es muy común, que es el insomnio, en donde a veces está como preocupación excesiva que hay con respecto a cómo estoy durmiendo, qué tan profundo estoy durmiendo, nos pasa a jugar un poco en contra y de alguna forma nosotros hablamos en el manejo del insomnio algunos factores que son perpetuantes del insomnio crónico. Entonces, de alguna forma, esta preocupación excesiva y de alguna forma va generando una ansiedad tal que nos empieza a afectar al resultado de un óptimo tratamiento. Entonces, en esa situación, cuando ya está este factor perpetuante de una atención excesiva con respecto a cómo estoy durmiendo, ya no es tan bueno como antes. Perfecto. O sea, en el fondo, lo que yo siempre digo, que todo en exceso es malo. O sea, Claro. demasiada preocupación o muy poca, hay que siempre tratar de buscar el equilibrio, ¿sí? ¿Y cuál crees tú que dentro de la gente, la mayor cantidad de personas que llegan a tu consulta, cuál es la percepción o el prejuicio más equivocado cuando hablamos de sueño? Lo que más comúnmente tú dices, pucha, esto es algo que todo el mundo piensa, pero en realidad no es tan así. Ya, sí, mira, yo creo que hay varias percepciones tal vez un poquito equivocadas o no tan bien interpretadas con respecto al sueño. Yo creo que una de aquellas, por ejemplo, es que, por ejemplo, todos deben dormir una determinada cantidad de horas
y a veces pasa que, por ejemplo, a la consulta concurre gente que está un poco aparte de su espectro, de la, entre comillas, promedio. ¿Ah? Un adulto en promedio duerme 7-8 horas, pero por ejemplo hay gente que por ejemplo duerme 6 horas, y son un grupo que se llama los dormidores cortos, y que de alguna forma ellos intentan o se preocupan mucho o están de alguna forma creando ansiedad por tratar de igualarse un poco al promedio, y se asumen o se tratan de alguna forma, por ejemplo, como insomnes. Esa persona, por ejemplo, se identifica porque si duermen 6 horas y tienen una sensación de sueño reparadora y andan bien, probablemente su fisiología es así. ¿Ah? Entonces, y por otro lado están los dormidores largos, que son personas que duermen más de 7-8 horas, duermen 9 horas, y cuando duermen eso andan bien. Entonces, a veces son parte un poquito, entre comillas, de la normalidad, pero que por encajar en un sistema tal vez donde estamos un poco más para el promedio, está todo adaptado un poco para el promedio, tienden a desadaptarse, y algunas veces no son tan patológicos. Otro prejuicio, otra creencia también un poco es que yo creo que eso está bien extendido no solo en los pacientes que me ven, sino que un poco en la población, incluso en la gente más joven de repente, que piensa que el dormir de alguna forma es como una pérdida de tiempo, como que le estoy quitando horas de vigilia, estoy quitándome horas de productividad, estoy quitándome horas de poder hacer cosas, estudiar o llegar más lejos en los planes que uno tiene, y le quita horas del sueño. Y ahí es donde viene un poco lo paradojal, porque para un buen rendimiento, para tener una buena productividad, es fundamental dormir. El dormir es es un espacio donde el cuerpo se recupera, es un espacio donde se hace una organización un poco de nuestros pensamientos, de nuestros recuerdos, es un lugar de alguna forma donde podemos consolidar la memoria, es un espacio que también nos permite hacer funciones de reparación de tejido, hacer una pausa en nuestro sistema cardiovascular. Es un momento también que tiene que ver mucho con la parte inmunológica. Entonces son funciones tan importantes que ocurren en el sueño, que si tú a través de la vigilia o el tiempo que dedica de alguna forma a estar despierto por hacer cosas, empieza a quitarle cantidad de sueño a tu cuerpo, y eso al mediano, corto plazo ya empieza a dar problemas. Sí, yo creo que es esta vida acelerada que vivimos actualmente, donde quizás las generaciones, como tú dices, más jóvenes, sienten la necesidad de llegar a un punto como si el tiempo se fuera a acabar rápidamente. Exactamente. Entonces tengo que aprovechar la mayor cantidad del día, y el día es 24 horas. Y no se dan cuenta que eso, se pisan la cola al final, porque no puedes, vas a dejar de rendir lo máximo que puede dar tu potencial si no tienes todas tus funciones fisiológicas adecuadas, todos tus pilares de salud integral adecuado, dentro de ellos el dormir, que es gran parte de nuestro día. O sea, si estamos en promedio 7-8 horas durmiendo, ya es un tercio del día para toda nuestra vida. Entonces, gran parte de nuestra existencia es el sueño. Exacto. Y se puede negar. Y por eso que todos dormimos, mamíferos, no mamíferos, está demostrado el sueño en todo tipo de especies, y es porque tiene esa función. Y lo que uno tiende a hacer en esta vida un poco industrializada, qué sé yo, de alguna forma, es poco a poco tú lo que vas haciendo, vas complicando un poco este espacio para dormir. Estamos llenos de luces, estamos llenos de ruidos nocturnos, estamos de alguna forma adaptando nuestro horario a estar más de noche, estamos lidiando con las consecuencias del mal dormir, por ejemplo con café en exceso, bebidas energéticas, que de alguna forma tú estás lidiando contra un aviso que te da tu cuerpo y dice, oye, estoy durmiendo mal, necesito más tiempo, o a lo mejor tengo un problema de sueño y necesito vérmelo. Y tú estás lidiando contra eso como con activantes. Claro, con estimulantes. Con estimulantes. Y
en esa misma como esfera de las percepciones erróneas, ¿cuál crees tú que es el hábito de sueño que más comúnmente es equívoco? O sea, por ejemplo, hay personas que piensan que se puede dividir el sueño de una noche en varias partes del día, o que, claro, tienen la idea de que si dormí siesta le puedo restar horas a la noche. ¿Cuál crees tú que es un hábito común en la población que está equivocado en cuanto a creo que lo estoy haciendo mejor, pero en realidad no? Sí, mira, yo creo que la irregularidad, ¿ah? Yo creo que eso sería como probablemente lo que uno siempre tiende a ver o acostumbra a ver en pacientes o en personas que consultan por estas patologías. Que de alguna forma no son regulares en los aspectos que deberían serlo. O sea, el ser humano funciona de alguna forma, de una manera organizada. Y no solo con respecto al tema de sueño, tiene que ser también organización y regularidad en todo lo que tiene que ver con nuestro, por ejemplo, hidratación, alimentación, etc. Pero, por ejemplo, hay personas que tienen amplia variabilidad, por ejemplo, en su horario de acostada. Un día se acuestan a las 9, otros se acuestan a las 11, otros días se acuestan más tarde a las 2. Los fines de semana, qué sé yo, por actividades sociales, cambian completamente su horario. Sus horarios de despertar obviamente van a cambiar también por lo mismo. Hay algunas personas que tienen horarios súper estrechos de sueño los días hábiles y hacen unas tremendas curas de sueño los fines de semana. De alguna forma no estamos diseñados para eso, ¿no? Estamos de alguna forma diseñados para ser regulares, tratar de acostarnos y levantarnos al mismo tiempo y dormir en un solo bloque. O sea, dormirnos, hacer los despertares que son de alguna forma clásicos para ir al baño, de alguna forma, pero darle regularidad, darle continuidad a esa regularidad. Y eso es lo que de alguna forma uno tiende a ver que no se entiende o no se hace bien. Claro, el desconocimiento igual. Tú hablabas de que, claro, hay un promedio, ¿cierto? Como todo en medicina somos estadísticas. Sí, hay un promedio de horas saludables recomendadas para dormir. ¿Cuál es este promedio? ¿Qué tan frecuente es que me salga de ese promedio? ¿O de qué depende de que si yo estoy bajo sobre el promedio, que sea algo que sea bueno o malo en mí? Porque al final tú hablas mucho de un sueño reparador. Entonces, ¿cuál crees tú que es la cantidad de horas promedio y los que se salen, qué hacemos con ellos? Sí, mira, la hora promedio depende de la edad principalmente. De adulto, que es lo que yo me dedico, sí, efectivamente son 7 8 horas. Baja una horita más o menos en los ancianos. O sea, estamos hablando de 6 a 7 horas. Y estas variantes, de alguna forma, que están más hacia los extremos de esta campana de Gauss, estamos hablando de los dormidores cortos, dormidores largos, que estamos hablando de un 2,5% a cada lado probablemente del grupo. Okay. Eso es más o menos la cantidad. ¿Y cuando tú hablas de dormidores cortos, son aquellos que duermen menos de 7 horas? Claro, son personas que aproximadamente duermen 6 horas, 5 o 6 horas, habitualmente más 6 que 5. Y que de alguna forma es suficiente para ellos. Claro, tú te hablas de un sueño reparador. Sueño reparador, o sea, son personas que no tienen manifestaciones de privación de sueño, o sea, andan sin sueño en el día, andan con energía y de alguna forma tienen un dormir relativamente continuo y sin alguna sospecha de algún trastorno de sueño específico. Y los dormidores largos, que son el otro extremo, que son de alguna forma son como una lata para ellos, porque de alguna forma el mundo gira y está hecho un poco para los dormidores promedio. Entonces son personas que se tienen que perder cosas sociales, porque ya a las 9 de la noche están con sueño, porque tienen que trabajar a las 7 de la mañana. Entonces son personas que tienen que dormirse muy temprano. Pero si logran dormir las horas que corresponden, eso a veces lo hacen en vacaciones, queda súper claro que ellos duermen las horas que corresponden para ellos y andan súper bien.
Por lo tanto, esos son los dormidores largos, que también son extremos también de esta campana. Claro. Tú hablaste de una variabilidad por edad, ¿cierto? Hay una pequeña disminución Sí. del rango de sueño que necesitamos conforme vamos siendo personas mayores. Y al contrario, mientras somos más jóvenes tendemos a dormir más. Claro, el adolescente clásico que duerme Claro, 12 horas duerme sin 12 problema. horas y levanta a almorzar, ¿no? Y hay otra variación, por ejemplo, por metabolismo, si estoy en buena condición física, soy un deportista de alto rendimiento, o por género, ¿los hombres duermen más o menos que las mujeres? No hay una diferencia tan clara con respecto a que hombres o mujeres tengan que dormir distintas cantidades. Se mantienen un poquito entre ellos mismos estas diferencias que hemos conversado. Sí hay alguna diferencia de lo que nosotros llamamos la cronobiología de las personas. De alguna forma hay gente que tiene una tendencia tal vez a ser más activa cognitiva o intelectualmente más en horarios nocturnos, los búhos como que le llamamos, y hay otras personas que no. Entonces, si hay una cronobiología, de alguna forma que hay algunas personas que tienden a tener hábitos más nocturnos, sí, eso se sabe. Y esas personas de alguna forma, algunas veces cuando se identifican, buscan trabajo de alguna forma o buscan actividades que les permitan de alguna forma mejorar su actividad académica o cognitiva aprovechando las primeras horas de la noche, por ejemplo, con un poco más de dormir un poquito más tardío. Igual hay un punto que mencionar, yo creo que es que, claro, dejando de lado la variabilidad por ser adolescente o por ser persona mayor, en la adultez en general uno debería siempre mantener un promedio de horas que siente que son sueño reparador. Y cuando eso se modifica, por ejemplo, si yo soy una persona que ha dormido siempre una cantidad de horas promedio durante mis 30 años, pasa algo y a los 40 años me doy cuenta que bajé a 5 horas y no tengo un sueño reparador. En el fondo, una quiebre en esa curva de mi normalidad va a ser que probablemente signifique un trastorno del sueño. La diferencia es que si yo toda la vida he dormido 5 horas con un sueño reparador. Sí. En el fondo, no hay que pensar que yo puedo pasar de ser un dormidor corto a ser luego un dormidor largo, a ser luego un promedio. En realidad, lo más probable es que uno siempre tenga una tendencia. Y es una de las cosas que uno pregunta. Realmente usted, bueno, está durmiendo 6 horas. ¿Usted está bien? Sí, pero ¿siempre ha dormido 6 horas? Sí, tengo una historia de chico, o sea, desde la adolescencia, todos dormían harto, yo me levantaba temprano, no sé yo. O el dormido largo lo mismo, ¿no? Yo siempre he necesitado hartas horas para dormir. No es que uno se vuelva así de forma brusca en la mitad de la adultez, no es así. Claro, hay que tratar de pensar en eso, porque somos todas personas individuales, todos tenemos nuestra normalidad y no hay receta que valga para todos. Sí, lo que a veces pasa, por ejemplo, igual, con respecto un poco a eso, que cuánto dormimos también influye mucho en lo que hacemos. Y eso uno lo ve específicamente, por ejemplo, con la gente que se jubila, por ejemplo. Hay gente que viene, por ejemplo, con un ritmo de trabajo o de actividad fuerte de alguna forma, o que está trabajando, que y de repente llega su tiempo de jubilar. Entonces, a veces gatillan mucho trastorno del sueño, porque se mezcla un poquito en que de alguna forma ya van pasando una edad a lo mejor donde requieren un poquito menos de horas para dormir, pero también se asocia a que no tienen que cumplir horarios, por ejemplo. Entonces eso es un factor de riesgo para ellos como para irregularizarse. De alguna forma, por ejemplo, ya no tienen que levantarse todos los días a trabajar a tal hora, entonces empiezan a alterarse esta cosa que digo yo de la regularidad. Y lo segundo es que se cansan menos, porque ya no están en un ritmo fuerte. Entonces, influye mucho también en lo que hacemos, influye mucho también en el esfuerzo que hacemos en el día, en el estilo de vida que llevamos, porque es un regulador que nosotros llamamos regulador homeostático de nuestro sueño. La potencia que le da a nuestro sueño también depende mucho de lo que hacemos. Claro, de cómo funcionamos. De cómo funcionamos. Por eso si hay una persona que jubila, que de alguna forma tiene, qué sé yo, poca o actividad o grandes responsabilidades, qué sé yo, y estar mucho rato sentado, sin actividad física, probablemente tiene menos potencia de sueño comparativamente como estaba esa misma persona cuando estaba trabajando.
Entonces hay que levantarlo, hay que darle actividad, hay que darle regularidad, hay que exponerlo a la luz del sol. Son todas cosas que de alguna forma no son farmacológicas y que yo creo que son incluso más importantes que eso para que esa persona vuelva a tener ahora otra regularidad y otro ritmo. Claro. Hay una creencia que es bastante común en la población, que es que uno puede como guardar sueño de cierta forma o dormir menos en la semana y luego el fin de semana recuperar todo ese sueño. Claro, sí. ¿Cierto? ¿Es recomendable hacer esto si es que lo hago permanentemente? O sea, si es una regularidad. Sí. Bueno, claro, eso es una cosa que uno ve bastante frecuente. Eso se encaja un poquito dentro de lo que nosotros llamamos los trastornos del ciclo sueño-vigilia. Y de alguna forma lo que hacen es eso, acortan su periodo de sueño durante la semana y duermen más los fines de semana y ya el domingo vuelve otra vez el ciclo. Eso es lo que nosotros llamamos un jet lag social, es un desfase, le da irregularidad. Y claro, la verdad es que no es bueno para la salud. De alguna forma se han visto que son personas que tienen, por ejemplo, una mayor tendencia a tener sobrepeso, obesidad. Son personas, según los estudios, los jet lag social también se han asociado, por ejemplo, a insulinoresistencia o a trastornos desde el punto de vista anímico. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, caen en una irregularidad en donde nuestro manual de fábrica del ser humano no viene incluido. Queramos o no queramos, somos así, ¿no? Queramos o no queramos, somos así. Y yo, bueno, aquí un tema personal. A mí me encanta dormir siesta. ¿Se recomienda o no se recomienda dormir siesta? Independiente de un detalle, que siempre es como la siesta postprandial que le llaman, que comer y dormir, eso no se recomienda. Lo ideal es caminar 10-15 minutos después de comer, que es lo que yo hago, pero además después de esa caminata me mando mi siestecita. ¿Es recomendable o no recomendable? Mira, de alguna forma lo que nosotros vemos un poco que si es una siesta corta, estamos hablando de unos 30 minutos o por lo menos de una hora en un paciente que de alguna forma no tiene un trastorno del sueño asociado, no habría problema. Ahora, si son personas, por ejemplo, que efectivamente tienen problemas de sueño, tienen algún tipo de trastorno específico de sueño, ya sea insomnio o tienen irregularidad en un trastorno del ciclo, sueño-vigilia, probablemente la siesta no es tan aconsejable. Probablemente ahí pasaría a ser como una contraindicación, principalmente en el insomnio. Yo diría, ¿por qué? Porque nosotros cuando vemos a los insomnios tratamos de alguna forma de que su propio organismo vaya generando el hipnótico natural, que lo tiene, se llama adenosina, que se empieza a acumular dentro del cerebro, y lo hace a través del cansancio, de la actividad, de la regularidad. Pero si tú vas, por ejemplo, durmiendo siestas durante el día, vas de una forma quitándole potencia a tu sueño para que de alguna forma puedas dormir de forma más natural al final del día. Por lo tanto, ahí de alguna forma pasa a ser una contraindicación. Perfecto. Me hablas de insomnio. Como que existen, me imagino, varios problemas para dormir, varios tipos de problemas para dormir. Siento que me cueste empezar a quedarme dormido, o que me quedo dormido con facilidad, y luego me despierto muchas veces, o me duermo y me despierto 3 horas antes de la alarma, ¿cierto? ¿Qué personas que nos están escuchando podrían decir, ya, yo puedo caer dentro de un insomnio? ¿Cómo podríamos definir en palabras sencillas y cortas qué podría describirse como un insomnio? Insomnio efectivamente es una dificultad en la conciliación, que cuando uno intenta quedarse dormido, en la mantención o es tratar de hacerlo de una sola tirada, por así llamarlo, estar sin estos despertares, o de despertar precoz, que cuando uno despierta antes que el despertador y con la sensación de que no durmió bien. A eso hay que sumarle, o sea, de alguna forma que tiene que haber consecuencias al día siguiente. Las consecuencias pueden ser irritabilidad,
fatiga, cansancio, somnolencia, pero tiene que haber ese match, ¿ah? Porque hay, como te digo, algunas personas de repente que tienen ciertos grados de micro despertares, que son breves, o que tienen cierto grado de dificultad para quedarse dormido, pero a lo mejor no es tanto, y tienen al otro día una sensación de andar bien, de andar tranquilo. No está ese match. Siempre tiene que haber consecuencias del otro día, tiene que afectar tu funcionalidad. Okay. Y en relación a esto, si tu funcionalidad se afecta por otro motivo, probablemente tampoco se da el match. Pero sí, tiene que ver un poquito esta sensación de no tener un buen dormir con consecuencias al otro día. Y nosotros lo clasificamos como agudo o crónico dependiendo del periodo que dura, ¿no? Pero eso es más o menos la definición. O sea, alguna dificultad para partir, para mantener o para despertar antes, que sea, que me genere consecuencias, que dificulte mi estilo de vida, ¿cierto? Sí. ¿Y cuándo un insomnio tiene que recurrir a médico o tiene que recurrir a un especialista como tú? Claro, efectivamente cuando el impacto ya de la funcionalidad en su día a día ya es una señal de que cumple con los criterios de una definición de insomnio, y de alguna forma no está pudiendo lidiar con eso, es motivo de consulta. Yo aconsejaría hacer un motivo de consulta precoz en esto. ¿Por qué? Porque hay una tendencia muy alta en la población a automedicarse, ¿ah? Existen varios fármacos para el insomnio, pero lamentablemente no existe un fármaco ideal para combatir esta patología. Y algunas veces las soluciones no son tan farmacológicas como uno cree. Es más, dentro de la guía y de manejo del insomnio, los fármacos no son la primera línea, ¿no? Habitualmente son corregir algunas cosas, hacer algún tipo de terapia específica para combatir este insomnio, porque muchas veces nos llegan pacientes ya automedicados y con altas dosis, ¿no? Entonces ya ese es el reflejo, porque la mayoría de los fármacos hipnóticos tienen ese potencial adictivo, tienen ese potencial de que el paciente se acostumbre y que después no lo pueda dejar. Y se crea como una dependencia un poco el fármaco. Cuando llegan así ya de alguna forma ya es más difícil, ¿no? A diferencia cuando alguien ya viene consultando de forma precoz, donde probablemente tenemos más facilidad y se puede resolver el problema más rápido. Perfecto, o sea, consulta precoz totalmente recomendada cuando sientas que tienes algún problema de insomnio. Sí. ¿Existen algunas enfermedades? O sea, siempre el insomnio es por que estoy haciendo mal las cosas o por estrés o por lo que ya hemos hablado, o existen alguna enfermedad diagnosticable y tratable que como consecuencia genere insomnio? Sí, mira, a ver, está lo que nosotros llamamos el insomnio comórbido, ¿ah? Que está asociado habitualmente a otro trastorno de salud, que puede ser de salud mental hasta salud, enfermedades físicas, médicas, etc. Se asocia habitualmente. Cuando se asocia, algunas veces el tratamiento de la enfermedad de base va a ayudar a que el paciente pueda dormir mejor. Por ejemplo, si es un insomnio asociado a un trastorno de ánimo, claro, efectivamente, uno de los características igual de los trastornos anímicos a veces que afectan la calidad de sueño, etc. Entonces el tratamiento de base es fundamental también de sus patologías de salud mental, si hay un trastorno ansioso, anímico, etc. Pero muchas veces igual requiere un tratamiento de su insomnio, ¿no? O sea, probablemente igual hay que hacer intervenciones, medidas, etcétera, o fármacos para tratar las dos cosas. Entonces ahí hablamos un poquito de una comorbilidad que está asociada a eso. Pero también existe insomnios que no están asociados a otra patología y son por sí mismos primarios, y que de alguna forma la única manifestación en él es este problema para dormir. Claro. ¿Y crees tú que hay algunas patologías que son poco o más frecuentemente, que generen frecuentemente, aparte del trastorno de salud mental,
algún otro ejemplo que pueda generar insomnio, que quizás no sean tan conocidos, que la persona no se dé cuenta que esto le puede estar generando el insomnio? Sí. Mira, hay, por ejemplo, muchas cosas como, por ejemplo, o sea, patologías reumatológicas, patologías traumatológicas, que es donde el dolor pasa a ser un factor importante para su insomnio. Eh, hay, eh, hay otros trastornos específicos del sueño que pueden de alguna forma jugar un rol en su dificultad para conciliar el sueño. Por ejemplo, la apnea de sueño, ahora último viene como que es un trastorno respiratorio del sueño en donde uno de alguna forma va a través del relajo que se produce en la musculatura faríngea, la posición en que dormimos o factores anatómicos que pueden tener los pacientes, entre otros, van haciendo que el paciente vaya teniendo episodios obstructivos de sueño, o sea, respiratorio mientras duerme, y eso algunas veces ocasiona despertares inconscientes y sensación de mal dormir, o a veces dificultad para volver a quedarse dormido. Y eso es lo que se llama comisas, comorbilidad entre apnea de sueño e insomnio. Viene con harto interés este último tiempo, igual lo que se ha asociado también eso, por ejemplo, como un factor importante para el insomnio en algunos pacientes. Que son generalmente roncadores, ¿cierto? Gente que ronca o gente que compañeros de cama han visto que hace pausa respiratoria, etc. Entonces, si hay dificultades para dormir asociado a eso, tal vez habría que pensar también que podría haber esa comorbilidad. Hay, por ejemplo, trastornos neurológicos específicos, como por ejemplo esta sensación de malestar o incomodidad en las piernas que se generan cuando uno está intentando dormir y que afectan la conciliación, como una necesidad de querer moverla en forma frecuente, porque se agravan cuando están inmóviles. Es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, síndrome de piernas inquietas, que es un trastorno neurológico en sí mismo. Eso también puede afectar de alguna forma la conciliación del sueño. Entonces sí, hay hartas cosas que se pueden como asociar. Y ahí la importancia de ir precozmente a alguien que en el fondo sepa pesquisar este tipo de patologías comórbidas, ¿cierto? Sí. ¿Existe algún tipo de, una pregunta súper frecuente hoy en día, porque estamos en la era de los suplementos pareciera ser, o de las cosas naturales? ¿Algún suplemento que tú consideres que tiene suficiente evidencia como para sugerir a aquellas personas que están con algún insomnio agudo, que quizás no tienen los medios para recurrir a una consulta médica y que costo-beneficio realmente pueda uno aplicarla a la población general? Algo, menciono uno que está como súper de moda, el clásico magnesio. Me lo preguntan muy frecuentemente si tiene alguna entrada o no en ayudar al insomnio. Sí, mira, a ver, el magnesio de alguna forma es un mineral que de alguna forma, del punto de vista de las funciones neurológicas, tiene que ver un poco con las funciones GABAérgicas, que de alguna forma que son como el sistema o la parte del sistema nervioso que tiene que ver como con apagarse un poco y bloquear tal vez el tema que tiene que ver con lo activante, que es o sea, la vía del glutamato a nivel, o sea, cerebral. Es un cofactor importante un poquito en esa área. Entonces de ahí de alguna forma se ha visto que podría tener algún tipo de relevancia. Sin embargo, la verdad es que cuando uno divide un poco los estudios que son como más observacionales, en donde no hay tanta intervención, en donde uno puede seguir si hubo efectivamente algún efecto comparado con otro grupo en donde no se le dio el componente que uno quiere medir. Ahí de alguna forma los estudios hay una asociación, pero los estudios que de alguna forma son, o sea, metodológicamente mejores o que de alguna forma uno puede sacar mejores conclusiones, son bastante confusos. Por lo tanto, al momento no hay una cosa bastante sólida como para prescribir magnesio, dado que, como te digo, la evidencia, que como nosotros nos basamos un poquito, no es tan concluyente, comparativamente con otro tipo de herramientas que ya se tienen.
por lo tanto, de alguna forma yo particularmente no lo indico, ¿no? Yo espero que de alguna forma a lo mejor pueden haber estudios más adelante que sean más sólidos como para de alguna forma convencer un poco al cuerpo médico de que efectivamente es una herramienta que se pueda indicar con seguridad. Ok. Y me imagino que, bueno, no sé si habrá algún otro ejemplo que quieras mencionar respecto a suplementos o a fitofármacos o a Sí, alguna... por ejemplo, o sea, cosas bastante naturales se pueden comenzar de alguna forma, por ejemplo, melisa, pasiflora, esas cosas, de alguna forma por su perfil de seguridad, ¿no? Podrían de alguna forma indicarse como primera medida en forma transitoria, ¿no? Eh, pero claramente no escalar a cosas que son algunas veces de más complejo manejo o que de alguna forma con un potencial de seguridad o de adicción o de acostumbramiento que es más difícil. Claro. Muy bien. Las personas que tienen problemas del sueño y quieren estudiarse o van a una consulta, ¿esto es más una anamnesis, una pregunta de los hábitos, de qué estás haciendo, de si tienes una comorbilidades? ¿Existen estudios, exámenes que uno puede hacer para ver cómo está funcionando tu sueño realmente? Porque muchas veces uno piensa que está funcionando de una forma y en realidad no. Claro. Sí, bueno, como cualquier acto médico, el enfrentamiento de un paciente con una queja de sueño incluye lo clásico, una buena entrevista, un examen físico, y efectivamente hay exámenes que son bien específicos como para trastornos de sueño, que no son para todos los trastornos de sueño, pero que sirven para varios. El más conocido y más clásico es un estudio que se llama un polisomnograma. Ese es un estudio en donde el paciente duerme habitualmente en un centro de sueño y uno coloca electrodos en distintas partes del cuerpo, en el cuero cabelludo, alrededor de los ojos, sensores de flujo respiratorio nasales, bucales, electrodos en mentón, en tórax y abdomen, oximetría para medir cómo se oxigena el cuerpo. Ese estudio de alguna forma ayuda principalmente a identificar trastornos respiratorios del sueño. Hablamos de apneas en todas sus variantes, hablamos también de roncopatía. Ese estudio de alguna forma también está indicado cuando uno sospecha algún tipo de trastorno de movimiento durante el sueño, o sea, que sea curioso para el compañero de cama o un dormir muy inquieto, muy intranquilo. Por ejemplo, existe lo que se llama un trastorno conductual del sueño REM, donde son personas que actúan sus sueños, pelean, se agitan, se mueven, a veces golpean a sus compañeros de cama. Llegan los dos con insomnio, pero por distintas razones. Por distintas razones. Y a veces la gente, por desconocimiento, atribuye que tiene un dormir tranquilo, pero en sí mismo constituye un trastorno de sueño también. Ahí nos ayuda también este estudio. También hay estudios que se hacen en forma ambulatoria, como por ejemplo una poligrafía respiratoria, que es como medir el flujo respiratorio del paciente mientras duerme, un estudio un poco más abreviado. Hay estudios de sueño que tienen que ver cuando uno está haciendo titulaciones con máquinas que se llaman CPAP para de alguna forma ir viendo si el paciente logra controlar apneas de sueño o no. Hay estudios de sueño que tienen que ver específicamente con intentar medir la exposición a la luz de los pacientes o cuántas horas de sueño poder estimar a través de un actígrafo que se llama. O sea, hay bastante, o sea, hay opciones, más para las comorbilidades pareciera, pero el resto sabemos que es más bien anamnesis, Sí. detallar punto a punto Sí, qué estamos haciendo, ¿cierto? sí, por ejemplo, en el insomnio a veces, claro, si uno no sospecha una comorbilidad con un trastorno de sueño, probablemente no es útil un estudio de sueño como los que hemos conversado. No tiene mucho, y eso algunas veces frustra un poco a los pacientes. El paciente con insomnio es un paciente bien complejo, de alguna forma está ya frustrado, de alguna forma de repente quiere hacerse un estudio de sueño como para demostrar que efectivamente puede haber algo, etcétera, pero
tal vez en el insomnio donde menos tiene mucha utilidad un estudio de sueño como lo que hemos conversado, a no ser que uno sospeche una comorbilidad. Y cuando lo hemos hecho al contrario, muchas veces no duerme nada, lleno de sensores, etcétera, y no tiene mucha utilidad. Claro, una pérdida de tiempo. Pasa eso harto hoy en día, que el paciente viene buscando de entrada exámenes. Sí. Al parecer nos olvidamos un poco que la historia, la anamnesis, el detalle de cómo vive el paciente, la existencia de este ser humano que nos está tratando de ayudar, es lo más importante cuando hablamos de medicina, ¿cierto? O sea, Sí. los exámenes son una herramienta, no son el todo de la evaluación médica. Exacto. Una pregunta un poco, ya igual, como ya está casi en mi consulta de mi sueño. Yo hago turno noche. Todas las semanas, cada 6 días. Obviamente eso influye en mi regularidad del sueño. Y tengo la suerte, al menos yo, de poder recuperar rápidamente mi sueño. O sea, salgo de mi turno, llego a mi casa y duermo en la primera parte del día. Esa es mi manera de lidiar con el sueño o con el posturno que le llamamos, ¿cierto? Es lo mismo recuperar el sueño de día que de noche. ¿Qué medidas puedo yo tomar como turnante nocturna o como trabajadora nocturna para contrarrestar un poco las consecuencias de este estilo de vida que elegimos los que trabajamos de noche? Sí. Bueno, sí, mira, hay que estar atento un poco porque está claro que trabajar de noche es antifisiológico, antinatural, por lo que hemos conversado previamente. Pero uno igual tiene que partir un poco de la base de que hay algunas personas que sí pueden lidiar bien con eso, y hay otras que no. Y yo creo que eso es importante poder identificarlo a lo mejor precozmente, porque dentro de los pacientes que a uno le toca evaluar, aquellos que efectivamente no tienen el perfil de alguna forma de este sistema de trabajo en turno, sí efectivamente le ocasiona problemas a la salud. Y lidian muy mal con la privación de sueño. Son personas que habitualmente andan cansadas, que andan agotadas, tienden a subir de peso y que de alguna forma se están produciendo un daño constante. Pero hay otros que no. Hay otros que lidian súper bien con el tema, se organizan y no les genera lo que nosotros llamamos el trastorno de sueño por sistema de trabajo en turno. Así se llama. El trastorno, y eso es lo que hay que estar atento. ¿En qué consiste un poquito? Bueno, tiene que haber un sistema de turno, una irregularidad, y tiene que juntarse un poquito esta sensación de mal dormir cuando el paciente tiene la disponibilidad post-turno de poder dormir. Eso se refiere al post-turno precoz cuando llega a su casa, o la noche siguiente o las noches siguientes a su turno. Entonces le da como un insomnio importante que le afecta su calidad. O sea, tiene que haber una consecuencia también en su funcionalidad de este trastorno de sueño que se produce. Y lo invade un sueño muy fuerte que le afecta su actividad laboral cuando está de turno. Entonces se produce eso, como que se desordena su sistema, y si eso se prolonga por el tiempo es lo que nosotros llamamos un trastorno de sueño por sistema de trabajo nocturno. ¿Qué hacer? Bueno, de alguna forma intentar darle regularidad a lo que algunas veces no se puede, o que por lo menos sea menos irregular. O sea, lo que son más afectados probablemente son estas personas que tienen unos turnos medio volantes o que van cambiando semana a semana. Eso la verdad es que de alguna forma es bien complejo. Dos, de alguna forma, si hay algún espacio específicamente durante el turno donde se puedan hacer ciertos grados de reposo, también hacerlo regular, ya sea la primera o la segunda mitad de la noche, etc. Lo tercero, exponerse rápidamente a oscuridad de alguna forma precozmente cuando está saliendo de su trabajo, y intentar dormir una cierta cantidad corta de horas para tratar de darle también continuidad a su sueño nocturno y no hacer una gran siesta o una cura de sueño importante justo posturno. Siempre en oscuridad. Siempre en oscuridad.
y de alguna forma llegando al turno, de alguna forma también exponerse también rápidamente a luces en la primera mitad del turno, cuando lo hacen. Y algunas veces sí es necesario también algún apoyo farmacológico cuando tiene dificultad para conciliar el sueño los días posteriores, también está ocasionando importante afectación de su día a día. Pero sí, es un tema, es complejo, pero yo creo que también es importante empezar a identificarse si uno tiene el perfil para eso o no, porque si uno ve que a lo mejor no tiene el perfil y es una cosa que va a hacer durante años y las consecuencias que pueden traer, probablemente incluso aconsejar cambios de estilo de trabajo, claro, por horarios más diurnos. Y hablar del costo-beneficio de todo, ¿no? Si el costo es mucho más grande que el beneficio, realmente no vale la pena. No vale la pena. Y mencionar igual, hablando ya de hábitos saludables que tratamos de promover siempre, que el deporte, la actividad física, el día que estoy post-turno, ayuda mucho a contrarrestar de cierta forma los efectos deleterios de trasnochar. A mí me ha servido mucho y sí sé que hay evidencia que demuestra que un ejercicio de no alta intensidad, pero sí algún grado de actividad física, por lo menos media hora de intensidad moderada, en ese periodo en el que salí de turno y voy a volver a dormir, obviamente no tan cerca del sueño siguiente, durante el día, ayuda a que no ocurra el insomnio del día después, de cierta forma. Ahora, eso es algo que deberíamos hacer en realidad todos los días, así que es un tip, ¿no? Sí, actividad física es muy bueno, idealmente a primera hora de la mañana, no, como tú dices, no tan cercano al horario de dormir. Yo creo que hay un grupo importante de personas que lo activan mucho y después conciliar el sueño después de una actividad física importante les cuesta. A los que no, pero habitualmente pasa eso, ¿no? Se generan de alguna forma algún tipo de hormonas y neurotransmisores que pues, cuesta un poco caer al sueño, ¿no? El sueño es como un proceso que requiere cierto grado de baja gradual de intensidad de la vida. Has mencionado en varias oportunidades el tratamiento farmacológico, que es un tema súper preocupante, al menos en mi caso, porque pasa mucho lo que tú dices, que llegan pacientes con años de tratamiento farmacológico indicado sin siquiera haber hecho una higiene del sueño primero, con cada vez mayor necesidad de mayores dosis y con dependencia total desde el punto de vista que al principio era solo para iniciar el sueño y ahora si no lo tomo en altas dosis realmente no soy capaz de dormir en ningún momento, o sea, una dependencia y una adicción. ¿Qué puedes mencionar al respecto en que yo tengo la idea o mi percepción es que tenemos que tratar de llegar a la mayor cantidad de medidas posibles para evitarlo, evitar el uso de fármacos? ¿Y qué fármacos crees tú que son más peligrosos que otros o que tratamos más, digo yo, de evitarlos que otros? Porque pasamos de la melatonina, las benzodiazepinas, hay un rango como bastante amplio de los fármacos que están como en el lineamiento que uno sigue como médico general cuando le toca lidiar con esto. ¿Qué puedes mencionar al respecto? Sí, bueno, yo creo que lo importante es conocer de que el fármaco ideal para el insomnio debería ser un fármaco que sea muy efectivo, que no genere dependencia, que no genere efecto residual al otro día, o que uno se levante y no ande como atontado o adormecido por el efecto del fármaco, y que uno lo pueda suspender de una forma segura sin rebrote. No existe. Sería hermoso. Inventémoslo al tiro, no hacemos millonarios. Sí, la verdad que no existe ese fármaco. Uno u otro no cumplen estos criterios que hemos hablado. Por lo tanto, sí, efectivamente hay que tener cuidado con el uso de fármacos. La mayoría de los hipnóticos, cuando uno los indica por un periodo breve de tiempo. Eso debería ser así. Entendiéndose por breve. Entendiéndose por breve, tal vez 3 meses, 6 meses, la esoplicona, que es uno de los fármacos que probablemente tienen más tiempo, ha sido estudiado hasta un año. Después de eso no nos queda muy claro qué riesgos potenciales podrían traer un abuso crónico de estos fármacos.
Hay algunas alertas, algunas sospechas de que podrían también incluso influir en mayor deterioro cognitivo. Entonces no son fármacos para que uno se quede pegado. Y por eso, respondiendo un poquito a tu pregunta, tal vez los más complejos son las benzodiazepinas. Estamos hablando de clonazepam, alprazolam, diazepam. Pero por abajo vienen los inductores de sueño que son las drogas Z, como la soplicona, solpidem, que en realidad actúan en el mismo receptor, ¿ah? Pero también tienen un potencial adictivo y de acostumbramiento. Tienen también algunos efectos adversos de conducta automática nocturna, de repente hacen conducta alimentaria nocturna, gente que toma estos hipnóticos de repente se levanta en la noche, se prepara cosas para comer y no recuerda. Entonces tienen un perfil de seguridad que hay que estarlo vigilando, hay que tener cuidado y que de alguna forma siempre ojalá siendo acompañado. Y otra cosa que la gente también se autoconvence, que me toca verlo mucho, es que ellos creen que ellos ya vienen con la convicción de que no pueden dormir sin remedio porque lo suspendieron y no durmieron nada. Pero eso probablemente es el reflejo de que no lo suspendieron bien. Nosotros cuando queremos retirar un fármaco lo hacemos de una forma escalonada, muy lenta, a veces muy lenta, podemos demorarnos semanas, a veces nos ayudamos con otro tipo de fármacos menos complejos, pero esa es la forma de retirar un fármaco. Y no de golpe y porrazo, porque eso a veces la gente, pero quedó demostrado que si lo suspendí no dormí nada, es que yo no duermo sin remedio. Y eso no es así. Ese convencimiento a veces cuesta sacárselo de la cabeza a las personas, de que en realidad estos fármacos tienen una forma de retiro y que el dormir es una necesidad fisiológica que sí o sí el cuerpo la va a querer suplir. No hay una persona que no duerma sin fármacos. Una persona puede dormir sin fármacos, pero hay que hacerlo gradual este retiro. O sea, hay esperanza. O sea, el ejemplo clásico de todos mis capítulos, la señora María, que lleva 10 años tomando clonazepam, tiene la esperanza de que duerma sin que podamos retirar esa pastilla de su vida, ¿cierto? Sí, sí. Puede ser difícil, a veces puede ser un poco largo, puede ser un poco aburrido para ella, tal vez empezar a cambiar algunas cosas que a lo mejor la señora María ya tiene incorporadas, que como hábitos normales para ella, pero para nosotros no son. Pero por eso hay que hacer un trabajo de alguna forma como para tratar de que con el tiempo ella pueda estar sin remedios. Eso así, ese es así el objetivo funcionar. Claro. Somos personas, o sea, somos seres vivos capaces de funcionar sin fármacos, fármacos, ¿cierto? Y bueno, hemos hablado la mayor parte del tiempo de insomnio, de dificultad para dormir, ¿cierto? Pero también hay personas que están en el otro lado de la vereda, en que duermo demasiado, tengo demasiado sueño. ¿Qué podemos decirle a esas personas? ¿Es algo que es más o menos frecuente que el insomnio? ¿Hay alguna igual forma de determinar si es algo patológico o no? ¿Me tengo que acostumbrar o tiene corrección? Claro, a ver, sí, pues efectivamente la hipersomnia o esta sensación de dar siempre con más sueño en el día es una consulta también frecuente. De alguna forma, si uno mide un poco cuál es la causa principal de que la gente anda con sueño en el día, en estos tiempos probablemente es lo que nosotros llamamos el síndrome por sueño insuficiente. Hay gente que de alguna forma por hábito, por trabajo, de alguna forma está durmiendo menos de lo que necesita. Entonces, no es tanto un poco por un trastorno respiratorio o alguna otra cosa del sueño, sino que muchas veces es porque le quitaron, lo que conversamos al comienzo, le quitaron horas de sueño por vida familiar, académica, laboral, lo que tú quieras. Entonces esas personas andan muertas de sueño en el día y es un motivo de consulta frecuente. Y ahí, ¿cómo uno se da cuenta? Un poco porque, por ejemplo, en periodos donde ellos han podido dormir lo que corresponde a su grupo etario, a su perfil, etc., andan súper bien.
pero vuelven a su sistema laboral, ¿sí? O a veces incluso familiar, de repente el nacimiento de un bebé, qué sé yo, y eso acortan o afectan su calidad de sueño y andan muertos de sueño. Eso por frecuencia tiende a ser muy común y muchas veces lo que la gente pide eso es como un activante o algo, un energético o algo, vitaminas te piden. Energía vital. Energía vital. Y en realidad lo que uno de alguna forma tiene que reeducarlo un poco es con respecto a la importancia que tiene el sueño para su rendimiento del otro día, que es su queja. Claro. Pero sí, también efectivamente la hipersomnia puede ser una manifestación, una vez descartado esto que conversamos de un síndrome de sueño insuficiente, puede ser la manifestación de un trastorno de sueño. Y entre eso, ahí efectivamente, por prevalencia en la población, están todos los trastornos respiratorios del sueño, que es lo que hablábamos, que hay gente que se duerme y empieza a hacer pausas respiratorias que afectan su oxigenación y van ocasionando micro despertares en el cerebro para tratar de lidiar con esta obstrucción que se produce en forma cíclica durante la noche y que le ocasiona al otro día sentir que durmió pero pésimo y que anda muerto de sueño, y gente que se anda quedando dormida en distintos lados y que incluso, dependiendo de la actividad laboral que realicen, pueden incluso tener consecuencias graves. Tengo pacientes con accidentes automovilísticos, accidentes laborales, por la insomnia secundaria, un trastorno de sueño no diagnosticado. Por lo tanto, sí, efectivamente puede ser la hipersomnia una manifestación de eso. Y también existe la hipersomnia como manifestación de enfermedades neurológicas bien específicas, como son la hipersomnia idiopática o la narcolepsia, que son una pérdida de neurotransmisores específicos que tienen que estar en el cerebro, que son muy importantes para promover la vigilia, ¿no? Y esas son personas que se andan quedando dormidas frecuentemente durante el día, a pesar de tener un dormir largo o continuo, y que no tienen explicación para eso, ¿no? Eso son personas que también uno debería estudiarlas, hacer los diagnósticos precisos y tratar de tratarlas, ¿no? Claro. Ya, yo creo que el desde, cuando hablamos de insomnio y trastorno del sueño, es evaluar al paciente de manera individual, hacer una anamnesis detallada y antes de, colegas, por favor, todos los que nos están escuchando, darle pastilla, hacer una higiene del sueño, ¿cierto? ¿Qué es la higiene del sueño? Porque los pacientes, la mayoría como que me miran así como, higiene del sueño, o sea, yo conozco la higiene dental, no me miran, como que, ¿qué es eso? ¿Cómo lo describirías tú en palabras simples? Bueno, la higiene de sueño son una serie de hábitos que hay que aprender o reaprender, una serie de medidas que hay que tomar o arreglar de alguna forma para que se den todas las condiciones para que nuestro cuerpo entre en un proceso fundamental que es el sueño, ¿no? Y para poder hacerlo tenemos que lidiar con una serie de factores que están en nuestra vida actual, que van desde exposición a pantallas, ruidos, que van desde nuestra forma de vida, de comunicación, pero que de alguna forma van mermando un poco los mecanismos que son necesarios para una conciliación del sueño. Entender que para dormir no es como una lámpara, un interruptor que uno aprieta stop y off y se apaga, no. Tienen que, se echa a andar un mecanismo activo, no es, el dormir no es apagar la vigilia, se echan a andar una serie de mecanismos neurológicos para empezar a entrar en etapas de sueño, pero no es automático, no es solamente apretar un botón. Un proceso, ¿no? Es un proceso. Bueno, vamos a leer los 20 puntos, ni más ni menos. Rápidamente, si tienen cualquier comentario, me hacen un gesto. Yo voy a ir leyendo la pauta de higiene del sueño,
que la vamos a dejar adjunta ahí en los capítulos para que todos tengan acceso a ella. Punto número 1, entrar al dormitorio y acostarse cuando tengas sueño. En espera del sueño puedes leer temas relacionados con tu actividad laboral y académica, hay que excluirlos. Puedes escuchar una música suave en el living o en la sala de estar. Aquí tú mencionaste que lo ideal es que sea entrar al dormitorio y acostarse cuando tengas sueño, sea siempre en un horario relativamente similar todos los días, ¿cierto? Sí, eso apunta específicamente a que el ser humano necesita señales ambientales también para echar a andar el proceso de dormirse, ¿no? Y entre eso, una de las cosas más poderosas es su ambiente y su cama, ¿no? Entonces, esos consejos apuntan un poco a que si tú tienes la habitación o tu cama como estación de trabajo o como lugar donde te alimentas o pasas mucho tiempo en ella, de alguna forma esa señal ambiental que tu cerebro necesita en el ser humano para poder gatillar somnolencia, no lo empieza a eliminar, ¿no? Actualmente alguien que tiene un buen hábito y su habitación la tiene como un lugar específicamente como para dormir, entra a la pieza, ve la cama y empieza a bostezar en forma automática. Entonces tú pierdes con esas cosas que yo te digo de no ser un lugar exclusivo para dormir, vas perdiendo ese empujoncito que de alguna forma necesitamos. Claro. El punto número 2 dice mantener el horario estable para levantarse, el reloj despertador a la misma hora y no regresar a la cama. Es la regularidad que yo te decía, de alguna forma tener horario fijo. El punto número 3, limitar la permanencia en cama a un máximo de 8 horas. Bueno, esto hablamos que hay algunos que un poquito más, algunos que un poquito menos, pero en tu promedio tratar de siempre estar esa misma cantidad de horas. Lo que vas a dormir, estar en la cama, ¿no? Ok, ni más ni menos. El 4, bueno, eliminar las siestas, que ya dijimos que a veces cuando tienes dificultad para dormir es una contraindicación. Si en realidad no te dificulta el sueño en la noche, puede ser siempre menos de una hora, ojalá 30 minutos, ¿cierto? El punto número 5, mantenga la habitación en las mejores condiciones posibles, con una cama confortable, un pijama adecuado, temperatura idónea de 16 a 20 grados, a oscuras y sin ruido. Lo mismo que mencionabas tú de un ambiente agradable. Obviamente si tenemos la música todo chancho, tenemos las luces prendidas, es difícil que nuestro cuerpo entienda que es un momento de bajar la revolución. Luego dice apagar el computador temprano, idealmente no más allá de las 9 de la noche, y también desconéctese del teléfono temprano. ¿Cuánto rato? ¿Hay una recomendación en cuánto tiempo antes de que yo quiera quedarme dormida tengo que eliminar todas estas pantallas y luces? Sí, lo ideal es un par de horas, lo ideal es un par de horas, y eso tiene una explicación, de alguna forma uno de los factores que más promueve la vigilia es la luz, ¿no? Se produce casi con una estimulación luminosa y un reflejo casi automático desde la retina va hacia el cerebro y aprieta un botón, un interruptor de mantenerse despierto. Entonces, de alguna forma es importante ya cercana a la hora de nuestro apagaluz o nuestro acostar, ya estar con luces de menor intensidad y poca exposición a pantalla. Ok, un par de horas. O sea, si quiero estar durmiendo a las 10, ya tipo 8, ir apagando las cosas, tanto las luces como los dispositivos electrónicos. Luego, el punto número 7, evitar ver la televisión en la cama o usar equipos con pantalla. Idealmente sacar la televisión del dormitorio. Un clásico tener la tele al frente de la cama. Sí, pues súper rico, lo que tú quieras, pero de alguna forma vas disminuyendo lo que nosotros llamamos el concepto de eficiencia del tiempo en cama. La eficiencia del tiempo en cama significa, ojalá que en la cama yo esté, todo el tiempo que esté durmiendo. Perfecto. El punto número 8, no utilizar el dormitorio como cuarto de trabajo ni de televisión, que es lo mismo que habíamos mencionado. Luego, 9, procure dejar un tiempo de tranquilidad antes de acostarse a dormir. Tómese unos 15 a 20 minutos para ir pasando del ambiente de actividad a uno de tranquilidad, bajando la intensidad de la luz, apagando el televisor. Ocupe ese tiempo en relajarse o realizar rutinas de higiene en el baño, por ejemplo. Claro, lo mismo, que en el fondo si me voy a la cama con el computador a trabajar o a hacer cualquier tipo de actividad estimulante, mi cerebro va a entender que ese espacio es para estar activo.
El punto número 10, ayudarse si es preciso con medidas relajantes, como lecturas intrascendentes. Básico, que es como lo mismo, tratar de no leer algo que sea demasiado, que me genere demasiado esfuerzo cognitivo, ¿cierto? Luego, evitar resolver problemas y planificar actividades mientras estés en la cama. Si tienes cosas pendientes, ojalá anotarlas antes de irse a dormir. Luego, evitar situaciones de actividad, trabajo, planes del día siguiente, ejercicio físico intenso en las horas próximas a dormir. Que esto es lo que tú habías mencionado, igual que el ejercicio físico intenso muchas veces es estimulante en las primeras horas, entonces no se recomienda hacerlo cerca del dormir. Igual podríamos decir que un rango de horas será que un par de horas antes de la hora del sueño, ¿cierto? Bueno, evitar estímulos mentales, preocupaciones, discusiones sobre problemas familiares o económicos. Punto número 14, si precisa levantarse muchas veces por la noche para orinar, restrinja los líquidos antes de acostarse. Los niños, clásico. Sí. No le vamos a dar demasiada agua si se va a parar 15 veces la noche a orinar. Bueno, y también a eso, o sea, el cuerpo te va a pedir agua, por lo tanto, para lograr un poquito eso, tienes que asegurar una buena hidratación en el día. Claro, durante el día. Porque si no tomaste agua durante el día, te va a pedir agua sí o sí el cuerpo en la noche. Punto número 15, separar la hora de acostarse a la hora de cena y evitar cenas copiosas y muy condimentadas. Claro, dicen que igual esto es un par de horas antes y que aun cuando sean un par de horas antes, la última alimentación de la noche tiene que ser bien livianita. Y esto también, hablando como de nutrición, no es saludable desde el punto de vista digestivo acostarse con digestión. Luego, evitar sustancias estimulantes, alcohol, tabaco, café, ¿cierto? En rango de tiempo aquí, yo creo que el efecto de cafeína, por ejemplo, dura hasta 8 horas. O sea, tenemos que pensar que nuestro último café tiene que ser cerca de la hora de almuerzo y luego ya no más café, ¿cierto? Sí, mira, con la cafeína igual tiene una importancia no solamente en la hora en que tú te lo tomes, sino que la cantidad que tomas durante el día. Y es porque, como conversamos hace en algún momento, el cerebro va produciendo una sustancia que se llama adenosina, que de alguna forma cuando se empieza a acumular te da más potencia de sueño al final del día. Entonces, si hay gente que son antiadenosínicos conocidos, entre eso la cafeína, por lo tanto te va a generar menor potencia del día, o sea, de sueño al final del día, si tú has tomado varias tazas de café durante el día, independiente de que hayan sido en la mañana. Por eso que lo ideal es bajarlo si alguien tiene dificultades para conciliación. Y el alcohol sí, pues el alcohol es conocido que a veces produce cierto grado de relajo y da un poco más de sueño, pero también es un conocido agente de promover un despertar precoz. Por lo tanto, no es recomendable tampoco usarlo ni siquiera como hipnótico, y obviamente con los daños y los perjuicios que puede traer su consumo crónico. Claro. Luego, evitar la utilización de hipnóticos sin una prescripción médica, no automedicarse. Hasta aquí, no automedicarse con letras gigantes, porque es algo que ocurre frecuentemente, pero al final es un parche para una herida que está creciendo y que puede terminar en una dependencia y una adicción. Punto 18, no mire el reloj cuando despierte en la noche. ¿Por qué? Es un poco, de alguna forma es lo que yo te decía, es como de alguna forma esta preocupación demasiado extrema con respecto al tema de cuánto estoy durmiendo, y en eso no nos juegan a lo mejor tan bien los smartwatch, que son de alguna forma te insinúan un poquito qué tan profundo, cuánto dormiste, etc. En algunos pacientes tiene un efecto deleterio, que es lo que yo te digo, le genera una vigilia expectante o una ansiedad que de alguna forma no juega a favor para un buen tratamiento. Claro. El 19, si despierta a medianoche no permanezca en cama si no está durmiendo. Si pasa un tiempo prudente sin volver a considerar el sueño, es preferible levantarse, volver a la cama solo si tiene sueño y repetir este ciclo todas las veces que sea necesario. Al cabo de unos días el cerebro se rendirá y de intentar estar despierto en la noche. O sea, esto de que yo estoy 2 horas ahí mirando el techo, esperando que quedarme dormida, no es recomendable. Tengo que levantarme y literalmente estar acostada solo cuando realmente tenga mucho sueño o ya estoy durmiendo. Ahí volvemos al concepto de eficiencia del tiempo en cama. Claro. De repente hay gente, por ejemplo, que a lo mejor duerme 4 horas y estuvo 4 horas en cama,
versus aquella persona que durmió 5 horas, pero tuvo 10 horas en cama. Probablemente la percepción de mejor dormir la va a tener el que tuvo 4 horas en cama y 4 horas durmiendo. Perfecto. Y el último punto, levantarse de la cama en cuanto despiertes en la mañana. No te quedes leyendo, ni tomes desayuno en la cama, ni te pongas a ver el celular, ni nada. O sea, te despiertas, te paras y empiezas tu día. Exactamente. Perfecto, esos son los 20 puntos de la pauta de higiene del sueño que va a quedar adjunta para todos los que lo quieran. Y ahora, en la última parte de este capítulo, vamos por las preguntas del público. Que agradecemos la participación porque hubieron muchas preguntas del público, lo que es bueno porque qué bacán que les interese y malo porque qué lata que estén durmiendo tan mal. Pero aquí vamos. Pregunta número 1. ¿Cuál es el rol del magnesio para un sueño reparador? Ya lo mencionamos un poquito. No se sabe mucho del rol, no, acá el doctor no lo prescribe. Aquí yo creo que, como todo en la vida, costo-beneficio, al menos nosotros tratamos de no prescribir cosas que no tengan una evidencia científica de peso y el magnesio todavía no lo tiene, así que realmente no podemos recomendarlo para el insomnio. Una pregunta que me pareció muy interesante: ¿por qué ocurre la parálisis del sueño? Sí, mira, la parálisis, o sea, para entenderlo un poquitito, para explicarlo hay que irse un poquito a la parte fisiopatológica del sueño, cómo funciona. Hay una etapa del sueño que es el sueño REM, que es la etapa onírica donde nosotros soñamos. Y en esa etapa se produce un bloqueo de la actividad motora, un bloqueo neuromuscular. Por lo tanto, nosotros podemos soñar que nos persigue un tiranosaurio, pero podemos soñar que estamos corriendo, pero no nos vamos a mover. Eso es lo que se produce en una condición normal. O sea, normalmente ahí el cuerpo está paralizado para moverse. Entonces tú puedes soñar lo que sea, pero no te vas a mover mayormente. Ahora, esto que se llama parálisis del sueño significa, puede ser una manifestación de algunos trastornos de sueño, pero lo más frecuente es que sean como eventos aislados, que no tienen mucha implicancia como algo importante. Y consiste en que la persona despierta, pero mantiene la parálisis que traía desde el sueño REM. Por lo tanto, abren los ojos y tienen una sensación de no poder moverse que les angustia. Y eso puede durar algunos segundos y se asustan y lo sienten realmente como algo muy incómodo. Cuando son eventos aislados, no vale tanto la pena a lo mejor estudiarse o consultar. Pero cuando son muy seguidos, vale la pena consultar porque pueden ser en sí mismos un trastorno que se llama parasomnia del sueño REM, o estar dentro de un contexto de otro tipo de enfermedades del sueño. Ok. O sea, si te pasa con frecuencia, hágase ver. Sí. Pregunta 3. Igual algo que hablamos, recomendaciones para mejorar la rutina del sueño en trabajadores de turnos noche. Dijimos que tratar de hacer un sueño corto en el posturno, siempre con mucha oscuridad, en resumen. Buscar regularidad, o sea, trata de que tu turno sea con la misma frecuencia en la semana al menos, no tomar tantos turnos noche extra quizás. El resto de los días tratar de ser lo más regular posible. Súper regular. Y la actividad física que en ese día del posturno te puede ayudar a que no caigas en insomnio la noche siguiente. Una paciente me habla: últimamente sobrepienso cosas nada que ver antes de dormir. ¿Podría considerar tomar quetiapina? O sea, quetiapina es un fármaco antipsicótico, tiene un efecto de inducción de sueño, pero es un fármaco bien específico y que no tiene que ser bien fundamentado su prescripción, no es como por esa queja solamente indicarlo. Sí, aquí yo creo que recomendarle a ella que cuando sobrepensamos muchas cosas generalmente tiene que haber algún trastorno ansioso o alguna patología, o no sé si patología, pero circunstancia de salud mental que puede ser quizás evaluada por algún psicólogo o algún psiquiatra antes de empezar con algún fármaco, y hacer hincapié en no automedicarse. Luego habla preguntándome si hay dificultad para dormir, duerme 3 a 4 horas, entrena CrossFit.
¿Qué puede hacer? Yo entiendo que entrena quizás aquí cerca de la hora de dormir CrossFit y solo logra conciliar el sueño por 3 o 4 horas. Sí, bueno, hay que ver un poquito qué perfil de dormidor es, cómo son sus hábitos, un poquito si hay sueño regular o no, si hay siesta o no entre medio, si hay estimulante en el día o no, a qué hora está uno haciendo actividad física, como difícil recomendarle así de buena primera qué cosa, pero dormir probablemente 3 a 4 horas todas las noches, yo creo que habría si es así, habría que de alguna forma consultar. O sea, a esta persona le decimos, si en realidad sientes que te está afectando las 3 o 4 horas o que no era tu normalidad de siempre, es un motivo de consulta, ¿cierto? Sí, claro. Desde siempre duermo 6 horas como máximo, a veces 5 o 4, por lo que se siente falta de descanso. ¿Necesito medicamentos? No. Inmediatamente. O sea, a veces los médicos igual caemos en fármacos, etcétera, pero hay que evaluarlo caso a caso. Si duerme 6 horas y anda súper bien, es regular en su horario, de alguna forma no tiene mayores consecuencias en el día, tal vez puede estar incluso dentro del espectro de dormidores cortos. Si no, si son 6 horas de sueño con repercusiones en el día, de alguna forma probablemente habría que ver que efectivamente puede haber algún tipo de trastorno. Claro, o sea, si te sientes que no has tenido un sueño reparador, te estaban afectando esas 6 horas, es motivo de consulta. ¿Cómo afecta mi modalidad de trabajo a mi higiene del sueño a la larga? Bueno, yo creo que aquí se referían igual a aquellos que hacen turnos. Sí. O lo mismo que hablábamos, que si tu modalidad de trabajo le está restando horas de sueño, a la larga te va a afectar fisiológicamente en todas las cosas que mencionaste. Cardiovascular, hipertensión, obesidad, diabetes, resistencia a insulina, aparte de trastornos del ánimo. En realidad es todo lo que tu cuerpo deja de funcionar lenta y progresivamente si esto se hace crónico, ¿cierto? Es verdad que las mujeres deberíamos dormir más que los hombres. Es lo que conversaba un poquito, no hay una diferencia bien específica en género entre hombres y mujeres, sí un poco más en algunos grupos etarios, más que nada, y con la actividad que uno realiza en el día, que es lo que también influimos, y algunos cronotipos que influyen un poquito más en el horario. Okay. ¿Cuántas horas se recomienda dormir por la noche? Bueno, ya dijimos que entre 7 a 8 horas, excepto adultos promedio, adolescentes más, adultos mayores, o sea, personas mayores un poquito menos. Si duermo siesta en la tarde, ¿puedo reducir las horas de sueño por la noche? Depende si específicamente hay que ver cuánto duerme de siesta y si trae consecuencias en el dormir de la noche. Ahora, si como plan de él quiere de alguna forma dormir más siesta para dormir menos horas de noche, sería como una tendencia a fraccionar su periodo de sueño y eso no es tan aconsejable. Para llegar a etapas profundas de sueño en la noche es un proceso. Entonces, eso significa que la primera parte de la noche uno como que abunda un poquito más de sueño N1, N2, que es el sueño un poco más superficial. Y el sueño REM tiende a ser un poco más en la segunda mitad de la noche. Entonces, pero para llegar a eso es un proceso. Entonces, de alguna forma, fracciona su dormir, que pongámosle eran 7 horas de dormir, 2 y 5, de alguna forma también va a afectar un poquito la arquitectura de su sueño. Por lo tanto, eso es lo que apunta uno a que la siesta a lo mejor no sea tan larga. Ok. ¿Existen alimentos o cosas naturales que induzcan el sueño? Pasiflora. Yo sé que los pistachos tienen alto contenido de melatonina. Sí, tienen melatonina, que es una hormona que de alguna forma tiende a disminuir un poquito su secreción de alguna forma a medida que el tiempo pasa. Sale un 10% menos de melatonina cada década dejamos de producir. Pero principalmente es un cronorregulador. Pero sí, de alguna forma también es una de las cosas que habitualmente la gente tiende a consumir, algunas veces sin mucha justificación. No es un potente hipnótico, pero es un cronorregulador. Y efectivamente, si hay una privación importante de alguna dieta específica, de alguna forma podría influir un poco su cantidad
nutricional, pero es muy raro, muy raro eso como para recomendar una dieta específica. Yo creo que en general hay que entender que el sueño tiene que ver más bien con tus hábitos de vida diaria, tu estilo de vida, más que con que si necesitas un suplemento. O sea, Sí, tu sí, cuerpo fisiológicamente va a tener, si es que estás tomando buenas decisiones, la capacidad de dormir bien o mal. No es que necesites o no suplementarte con algo. Es como eso, quizás en el futuro vamos a tener mayor evidencia, pero en este momento sabemos que no es un pilar fundamental para el manejo del sueño los suplementos, realmente. no. Y última pregunta, ¿existe algún suplemento? Excelente. ¿Existe algún suplemento que te ayude a no estar tan cansado cuando duermes menos? Ya, o sea, como a contrarrestar los efectos de un mal dormir. Claro. Bueno, ahí es donde está la cafeína. La cafeína durante el día de alguna forma aumenta la vigilia, disminuye el sueño, efectivamente. Pero sí, pues si a lo mejor si está siendo un problema, habría que ver por qué uno está con sueño. Yo creo que aquí la pregunta es para personas que tienen, por ejemplo, mamás que están pasando por el transcurso de un periodo donde inevitablemente tienen un mal dormir, ¿cierto? O sea, los primeros años. Entonces, como un poco para contrarrestar este periodo que todavía no se acomoda, cosas transitorias. Claro. Pero lo mismo, dejarles en claro que volvemos a lo básico, a los hábitos, a que las decisiones que tomas todos los días para que tu cuerpo funcione fisiológicamente como está hecho para funcionar. No es que necesitemos pastillas, no es que necesitemos suplementos, es que probablemente algo no estamos haciendo bien. Y si ya corregiste todo eso y sigues teniendo insomnio, es un motivo de consulta. Y ojalá un motivo de consulta precoz. O hipersomnio también, claro. O hipersomnio, claro. Muchas gracias por tu participación, aprendí mucho, espero que todos también en la casa hayan aprendido mucho. Y para todos aquellos puertomontinos, puertovalinos o de la zona que quieran tener una evaluación por insomnio, por hipersomnio o por cualquier problema del sueño, ¿dónde te encontramos? Yo trabajo en un centro, se llama Centro de Estudios de Sueño del Sur. Eso queda en el edificio Murano, ahí tengo mi consulta. La página es www.cesur.cl. Eso. En este preciso lugar. Ahí trabajo yo. Y ahí pueden encontrar ahorita contigo para cualquier evaluación del sueño, ¿cierto? Sí. Muchas gracias por todo. No, Nos estamos viendo. Adiós.